que más cuesta hoy en día es pagar el alquiler y es justamente el tema que demasiado. que nos enfoca hoy, porque en el último año el promedio de aumentos de los alquileres fue de un 150%. Estamos hablando de una cifra que supera la inflación, inclusive la inflación prevista para este año que rondaría el 100%. A raíz de esto, bueno, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales, CESO, estamos en contacto con Celina Calore, quien vienen realizando distintos informes al respecto y queremos conocer en detalle por qué se está dando también un poco este fenómeno, ¿no?, de un aumento tan desproporcionado de los alquileres. ¿Cómo te va, Celina? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, gracias por estar con nosotros, Celina. A ver, el último informe de ustedes habla de que en Rosario el aumento de los alquileres superó el 150%, dependiendo, por supuesto, el tamaño de los ambientes, ¿no? Pero esto no es menor, sobre todo para muchos pibes y pibas que vienen de localidades vecinas a estudiar a Rosario. Se ha encarecido muchísimo. ¿Qué es lo que ustedes están leyendo de esta situación? Sí, así es. Rosario además es una gran ciudad y una ciudad muy receptiva, como bien decías vos, de estudiantes de toda la provincia y también de otras provincias aledañas. Así que es un tema que, digamos, impacta muy fuerte también en los jóvenes, en las familias en general. Los monoambientes han incrementado sus precios un 155% respecto al año pasado. Déjame que haga una pequeña indicación en esto. Estamos hablando de los precios de oferta, es decir, los precios que uno encuentra en el mercado a la hora de querer contratar un nuevo alquiler o bien renovar el que tiene existente. Esto va por fuera de lo que está regulado por la ley de alquileres que se sancionó en el año 2020, porque ese índice de contratos de locación indica un 64,7% para el mes de septiembre, es decir, muy por debajo de las variaciones que estamos viendo en el mercado. Nosotros lo que indicamos y lo que relevamos en el CESO y notamos es que esta variación de más del 100% en los alquileres en la ciudad de Rosario, dependiendo del tipo de vivienda, la verdad es que no se condice con otras variables de la economía. Si bien tenemos una inflación que, como indicabas vos, va a cerrar el año más cercana al 95%, hoy la inflación interanual estaba cercana al 78% y tenemos valores que duplican a esa inflación. Tampoco se condice con la devaluación del tipo de cambio, que estuvo en torno al 40%, es la evolución del dólar oficial. Como marcaba antes, tampoco con el indicador de alquileres que ya está regulado por el Banco Central, con lo cual la gran incógnita es por qué incrementan estos precios de esta manera. Nosotros encontramos que hay distintas, digamos, causas o argumentos que encuentran tal vez los propietarios a la hora de incrementar, hacer estas variaciones. Celina, antes de pasar un poco a los motivos de por qué los aumentos, para que la gente pueda saber un poco cuáles son los valores hoy, ¿no?, de alquilar, porque me imagino muchos pibes y pibas que a lo mejor 17, 18 años, que vienen de distintos pueblos, de distintas ciudades cercanas a Rosario, a estudiar justamente acá, y dicen, che, ¿cuánto tenemos que pagar un alquiler, por ejemplo, de 2 ambientes en Rosario para que a lo mejor mi hija, mi hijo, o con algún amigo, primo, lo que sea, se vengan a estudiar? Tiramos algunos valores. Bien, bueno, en Rosario para alquilar un departamento de 2 ambientes, esto es de una habitación, tenemos que estar destinando más de 43.000 pesos. Solo para el alquiler, a esto hay que sumarle las expensas que pueden encarecer entre un 10 y un 15% este valor y todos los servicios asociados a la mantención del hogar, ¿no? Estoy hablando de servicios de electricidad, de gas, de agua, pero también lo que tiene que ver con la parte impositiva. Internet, los servicios básicos, bueno, digamos. Desde ya, servicios básicos. Internet hoy es un servicio público básico. O también, sea, con lo cual, en un redondeo podemos decir, un departamento, un dormitorio en el macrocentro de Rosario, 60.000 pesos, con servicios incluidos, un promedio. Sí, digamos, eso va a variar un poco, pero sí, de piso unos 43.000 pesos solo para alquilar, y de allí en más, además todo lo que viene asociado, Nacho, con el costo de el primer, digamos, contraer el contrato, valga la redundancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver asociado a la contratación de ese alquiler, que sabemos que puede duplicar, triplicar este valor, con lo cual la verdad es que cuando uno lo cruza con los ingresos de las familias nos quedamos como que no hay ingreso, no hay bolsillo que pueda afrontar estos incrementos, porque no hay, digamos, incrementos salariales por ese valor, ¿no?, de 150% interanual. La mejor paritaria es la que escuchamos ayer de bancarios, que cerró cerca del 90%, pero es un sector muy
muy particular también, con lo cual estamos hablando de que cada vez nos cuesta más a los rosarinos y a las rosarinas poder afrontar el pago del alquiler, que es para la vivienda, ¿no? Ya es un derecho básico, y que antes hablábamos de lo prohibitivo que era poder acceder a una vivienda propia, y hoy ya estamos hablando de que no podemos alquilar directamente. No, es totalmente prohibitivo. A ver, hay una distorsión mayúscula de lo que se está viviendo. Claramente la nueva ley de alquileres no vino a mejorar la situación, todo lo contrario. Sin embargo, desde los causales que ustedes detectan de por qué está pasando este fenómeno, ¿qué es lo que nos pueden contar? Porque uno entiende que con la nueva ley de alquileres, algo que veníamos tratando y pasó, fue que muchos dueños de inmuebles dijeron, pará, no lo pongo en alquiler porque no me es más rentable, lo pongo a la venta. Con lo cual eso generó que haya menos inmuebles en el alquiler, subieron los costos. Y una ley que no regula la renovación de contratos y el inicio de un contrato generó que diga, bueno, yo lo pongo en alquiler por 3 años sin mover el precio, pero aumento por esos 3 años. Entonces se dispararon los precios. ¿Ustedes detectan un poco ese fenómeno y cómo lo podemos resolver? Porque se disparó realmente. La verdad, yo no lo adjudico a esto, a la ley de alquileres, como que la ley de alquileres llevó a estos incrementos de esta manera. Justamente la ley de alquileres tiene un índice de contratos de locación que está en torno al 65%. Sí creo que hay un gris, y esto que vos marcabas, que faltó en la ley, que era incorporar las renovaciones de los precios de los alquileres. Ahí sí creo que falta un poco de regulación para que también tengan algún indicador a la hora de la renovación, porque eso lo que hace es que el precio del mercado también salte de manera extraordinaria. Yo podría decir que en el año 2020 había cierta incertidumbre en el mercado de cómo qué iba a pasar con este indicador, qué le iba a pasar al propietario, y ahí puede haber habido en ese año y medio, cierta especulación respecto de incertidumbre respecto de la ley, y entonces tal vez ahí se hubiesen disparado. Pero yo la verdad es que creo que ya a esta altura hay otros componentes, tal vez que los propietarios están buscando algún tipo de rentabilidad que un mercado de alquileres no lo da hoy. Entonces tal vez el negocio de tener una vivienda para el alquiler hoy en Rosario no es tal negocio para los propietarios. Y eso lo que hay que tener en cuenta también es que del otro lado están los inquilinos que necesitan una solución habitacional, con lo cual ahí también creo que esto de aumentar los precios para tener una mayor rentabilidad, o que esa rentabilidad está acorde a lo que yo quería con ese departamento, no se condice con la realidad del mercado. Entonces más bien hay que pensar en otros tipos de negocios, ¿no? Claro. Ahora, Celina, no te quiero meter en un embrollo, a lo mejor no tenés la información, pero ¿cómo se alquila, por ejemplo, no sé, me imagino en Chile, en Paraguay, en Perú? Digo, ¿es muy loco lo que estamos viviendo acá a comparación de países vecinos? Sí, lo que pasa es que la particularidad que tenemos en Argentina es la escalada inflacionaria. Claro. Esa inflación que tenemos hoy, que está rondando el 80% interanual, que va a llegar a casi el 95-100% interanual a fin de año, la verdad es que es lo que de algún modo te termina de descalabrar el resto de las variables, y tiene alguna incidencia, por supuesto, en toda esta cuestión. Pero bueno, acá hay que ver qué está sucediendo también y de qué manera el Estado interviene para que, en todo caso, para el propietario sí haya una cobertura respecto de la variación de precios, pero no que los inquilinos tengamos que afrontar de algún modo este 155% interanual que no se condice con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, de los quienes tienen ingresos fijos. Con lo cual me parece que ahí falta algún tipo de intervención, tal vez hacer un poco más de foco en motivar la oferta de alquileres a través de algunos incentivos. En la última discusión que hubo este año respecto a modificaciones de la ley de alquileres, sí o no, bueno, se planteó también, ¿no?, la necesidad de aumentar la oferta a través de incentivos fiscales. Yo creo que por esa vía puede venir a descomprimir toda esta cuestión. Respecto a los países vecinos, creo que no tienen el nivel inflacionario que tenemos aquí, y la distorsión que ello genera es totalmente particular en nuestro país. Bien, clarísimo. Celina, gracias por estar esta medida con nosotros. Seguimos de cerca el tema, por supuesto los informes de ustedes. Bueno, una situación que ojalá que pueda solucionarse. Gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto, Gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo. Por favor. Bueno, allí pasaba Celina Calore de Seso. ¿Sabés qué estaba pensando? La canasta básica hoy de una familia de 4 integrantes ronda 120.000 pesos. Canasta básica. A eso le tenemos que sumar el alquiler
que suponete que dijo 40.000 pesos de un dormitorio, vamos a uno de 2 dormitorios, suponete que esté 70, 80, más los servicios, estamos superando 200 lucas, pero por debajo de las patas.